La tasa de paro estará algo aliviada en 2011, así lo ha asegurado el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, en la celebración del foro 5 días que ha tenido lugar este viernes en el Hotel Iberus de la capital aragonesa. El jefe del Ejecutivo ha mantenido ante multitud de asistentes al desayuno que ve indicadores que le hacen ser optimista. El principal desafío que se plantea el Gobierno de Aragón consiste en recuperar en el plazo menor posible el buen comportamiento en términos económicos y en términos de empleo de nuestra economía, similar al que conseguimos en la última década de crecimiento. El presidente ha enumerado los 4 retos que para él hay que superar para salir de la crisis. El empleo no tiene solo una dimensión económica, tiene una dimensión social. Y esta dimensión es muy importante. Para el Gobierno de Aragón, la cohesión social es básica y el crecimiento económico debemos dirigirlo, cuando se produce crecimiento económico, cuando hay ciclos expansivos, a reforzar esta cohesión social. Al acto han asistido el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor Morlán, los consejeros Eva Almunia, Alberto Larraz y Arturo Aliaga, así como el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, y el presidente de las Cortes, Francisco Pina.